La venida de Cristo en la carne coincidió con el momento en que los judíos esperaban al Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, por lo que muchos de ellos se preguntaban lo mismo que la mujer samaritana se preguntó en el pozo de Jacob, luego de hablar con Jesús: ¿no será este el Cristo? De hecho, aún Juan el Bautista mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? La razón de tanta incertidumbre era que Jesús no encajaba con la imagen del Mesías que la mayoría de los judíos tenía. Mientras algunos esperaban a un líder que llevaría al pueblo a un reavivamiento espiritual, otros a uno que restableciera la grandeza de la nación judía. ¿Qué les podía asegurar que el tiempo de espera por el Mesías realmente se había cumplido y que Jesús era el Cristo profetizado? Muchos de ellos nunca estuvieron convencidos, pero ¿podemos estar seguros nosotros de que la espera por la venida de Cristo realmente terminó? ¿Dio Jesús alguna prueba de que el tiempo profetizado en el Antiguo Testamento para la venida del Mesías se cumplió en él? En esta corta reseña analizaremos una profecía clave del Antiguo Testamento acerca de la venida de Cristo en la carne, el contexto histórico de su ministerio y las pruebas que dio de que él era el Mesías. Como los judíos bien sabían, Moisés había anunciado que un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Eterno tu Dios. A él oiréis. Podemos encontrarlo en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Otras profecías del Antiguo Testamento además indicaban que el Mesías nacería de una virgen en Belén, que sus manos y sus pies serían horadados y que finalmente moriría por los pecados de la humanidad. Estos pasajes son Isaías capítulo 7, versículo 14, Miqueas capítulo 5, versículo 2, Salmo 22, 16 e Isaías 53, 12. De hecho, con la vida y ministerio de Jesús se cumplieron aproximadamente 100 profecías del Antiguo Testamento, incluyendo la más detallada en cuanto al contexto histórico de su ministerio, la cual es la profecía de las 70 semanas de Daniel, que la pueden leer en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos del 24 al 27. La interpretación de esta profecía se basa en un importante principio del simbolismo bíblico que encontramos en Ezequiel, capítulos 4, versículos 4 al 6 y Números, capítulo 14, versículos 33 y 34, el principio de día por año, según el cual la visión de Daniel indicaba que Cristo comenzaría su ministerio en el año 27 después de Cristo. En el siglo VI antes de Cristo, un ángel llamado Gabriel le dijo a Daniel: sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se puede leer en el capítulo 9, versículo 25 del libro de Daniel. El punto de partida sería el año 457 a.C., cuando el rey Artajerjes dio la orden de reconstruir Jerusalén, y a partir de entonces pasarían 7 semanas más 62 semanas, lo que equivale a 483 días, es decir, 69 por 7, antes de que Cristo comenzara su ministerio. Siguiendo el principio de un día por año, esto significa que habría 483 años, desde la orden de Artajerjes, en el año 457 a.C., hasta el inicio del ministerio del Mesías, es decir, que Cristo daría comienzo a su ministerio en el año 27 después de Cristo. Nota: al calcular con años antes de Cristo y después de Cristo se debe sumar 1, pues no existe el año 0. Dado que los sacerdotes comenzaban su servicio a los 30 años de edad, quienes entendían esta profecía probablemente esperaban que el Mesías naciese aproximadamente 30 años antes del 27 después de Cristo. Y coincidencialmente, todo indica que Cristo nació en el año 4 antes de Cristo y que al comenzar su ministerio era como de 30 años. Se puede leer en Lucas capítulo 3, versículo 23. Al menos Pablo parecía tener muy claro que Jesús había comenzado su ministerio en el tiempo profetizado, cuando afirmó que cuando vino el tiempo de su cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lo leemos en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Si bien durante el primer siglo muchos judíos vivían en su tierra natal y tenían libertad de religión, la mayoría de ellos estaba bajo el gobierno del Imperio Romano.
Y aunque los judíos obviamente hubieran querido independizarse, los romanos sin duda tuvieron un rol importante en la preparación del mundo para el evangelio del reino de Dios y el establecimiento de la iglesia. El Imperio Romano logró paz, estabilidad y progreso en el mundo, especialmente en Medio Oriente, primer hogar del cristianismo. Más que cualquiera de sus predecesores, no solo aportaron avances como caminos que facilitaron los viajes y el comercio, un sistema de correos, ciudades con calles, tuberías y alcantarillado, sino que además establecieron un sistema de justicia para proteger a sus ciudadanos. Tal estabilidad geopolítica e infraestructura crearon las condiciones óptimas para que Cristo diera comienzo a su ministerio. Aunque Cristo afirmó ser el Hijo de Dios muchas veces, él mismo reconoció que las palabras no siempre son pruebas suficientes de algo tan importante como esto. Él dijo: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Está en Juan, capítulo 5, versículo 31. Es por esto que dio a los judíos 4 pruebas de que él era el Mesías profetizado y de que el tiempo de la espera por su venida se había cumplido. Prueba número 1, el testimonio de Juan el Bautista. En Juan capítulo 5, versículo 32, Cristo dijo: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ese otro era Juan el Bautista, el mensajero profetizado que prepararía el camino para su venida, revelándolo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lean Malaquías capítulo 3, versículo 1 y Juan capítulo 1, versículo 29. La segunda prueba es las obras de Jesús. Cristo además tenía un mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Léanse Juan capítulo 5, versículo 36. En cierta ocasión dijo a los discípulos de Juan el Bautista: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Está en Lucas capítulo 7, versículo 22, obras que cumplían la profecía de Isaías 61, 1. Prueba número 3, las palabras del Padre. Luego Jesús continúa diciendo: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pues cuando se bautizó hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo pueden leer en Juan capítulo 5, versículo 37, Mateo capítulo 3, versículo 17. Y la cuarta prueba son las palabras de Moisés. Refiriéndose a Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, Jesús finalmente dijo a los judíos: si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Está en Juan capítulo 5, versículo 46. Lamentablemente los judíos estaban tan cegados que no pudieron discernir las señales de los tiempos que indicaban el fin de la espera por el Mesías, ni hicieron caso de las pruebas que Cristo les dio de su identidad. Pueden leer capítulo 16, versículo 3 de Mateo. Muchos de ellos se rehusaron a creerle, incluso después de que cumplió la milagrosa señal de resucitar 3 días y 3 noches después de su crucifixión, tal como lo había prometido en Mateo capítulo 12, versículos 38 al 40. Espero que esta reseña corta haya sido de tu bendición, y la gloria sea para nuestro Señor Jesús.